le vamos a dar la bienvenida a un columnista que estamos recibiendo muy joven, con unas ganas enormes, docente, profesional de la historia. Se llama Mauro Doña, y lo vamos a recibir. Bienvenido, Mauro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Daniel, por recibirme y darme la oportunidad de compartir un poco de historia. Y decíamos que para los mayorcitos el recuerdo del 87 es un recuerdo vívido, de las Pascuas del 87. Para los más jóvenes no, es algo que a lo mejor eran niños, en mi caso era un nene de 10 años. Yo algo me enteré que estaba pasando, ¿viste? Mucho no, vi que estaba todo el mundo muy serio, ¿viste? Pero no. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Claro, no alcanzaba a dimensionar. Y para los, te imaginabas, sub 40 es nada. Sí. Y me pareció súper valioso y agradezco que traigas el tema de rememorar lo que sucedía en el año 1987 en días como estos, ¿no? De la Semana Santa. Totalmente. Contarte, Daniel, o sea, a ver, que lo que fue conocida en ese momento como la Semana Santa del 1987, así quedó titulado, digamos, Sí. el hecho histórico. Fue un levantamiento, una sublevación que tuvieron los llamados cara pintada, ¿sí? En ese momento recordemos que, bueno, Argentina, digamos, estaba construyendo esta incipiente democracia, ¿sí? Alfonsín, el presidente de ese momento, había asumido hacía poquitos años, ¿sí? En el 86, que se da esta transición democrática. Y bueno, en este contexto donde todos los países limítrofes, incluso Argentina, están en esta transición democrática, Claro. se produce este levantamiento fortuito, digamos, de este grupo, digamos, de soldados que lo que buscaban o que tenían como objetivo de este levantamiento era básicamente tratar de buscar una amnistía general, ¿sí? De los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante la última dictadura. ¿Bien? Y que habían sido juzgados por los juicios a la Junta, ¿no? Por la CONADEP. Exacto. Recordemos que, bueno, una de las primeras medidas cuando Alfonsín asume la presidencia en el 83 es buscar a los responsables, ¿sí? de todos estos crímenes que se habían perpetuado en Argentina, y por eso es que en el año 1985 se lleva este primer juicio a la Junta, lo cual hace, digamos, que dentro de las Fuerzas Armadas ya se empieza a hablar de que, bueno, digamos, iban a buscar a todos los responsables. Pero se habían juiciado las juntas que eran las cúpulas militares. Exactamente. Y de ahí para abajo faltaba todo el resto del escalafón, ¿no? Claro, había una teoría en ese momento, Sí, que de hecho es la que sostenía Alfonsín, de juzgar a los 3 niveles de responsabilidad mayor, ¿sí? Aquellos que habían dado la orden, aquellos que la habían ejecutado y aquellos que habían cometido, ¿sí? Algunos actos desmedidos, por así decirlo, pero que no recaía, digamos, sobre el resto, digamos, de oficiales. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? Que con el tiempo Alfonsín se da cuenta que a él le empiezan a pedir esta necesidad de empezar a juzgar a todos aquellos actores mediatos e inmediatos que habían estado en eso, ¿sí? A lo cual, bueno, el juicio de las juntas termina agrandándose, ¿sí? Y en la cual se llega a tener más o menos un número de 3.600 involucrados, ¿bien? De las Fuerzas Armadas, claro, en todo el país, ¿bien? Recordemos que las Fuerzas Armadas durante la última dictadura habían actuado en distintos centros clandestinos de detención, llevando a cabo, digamos, distintos métodos de tortura y demás, que bueno, Alfonsín eso obviamente lo va a tratar de manejar a través de un juicio, ¿sí? Entonces las fuerzas militares, empiezan a hablar, ¿sí? Ya se empiezan a incomodar porque empiezan a ver que algunos generales de sus regimientos, bueno, iban a estar... eran llamados a declarar, claro, ¿sí? Entonces empieza como a haber esta organización dentro de las Fuerzas Armadas de que si llamaban a alguno a declarar, bien, la idea era que se amotinaran, digamos, gran parte de los miembros. Hubieron algunos que apoyaron, ¿sí? estas decisiones y hubieron otros que no. Pero bueno, al fin y al cabo, digamos, en el 87, ¿sí? Se produce este primer levantamiento de los cara pintada. Se produce a raíz de que
Se llama a declarar a un teniente general en Córdoba, ¿sí? Que se llamaba Enrique Barreiro. Barreiro no se presenta a declarar, ¿sí? El miércoles 14 de abril es cuando él debería haberse presentado y se esconde en el regimiento 14 de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Bueno, a través de esto, Alfonsín sí que ya sabía, digamos, que se estaba tratando, ya se venía hablando de que se venía organizando un intento de... No se sabía si era golpe de Estado, claro, o una pero bueno, sublevación. Pero estaba la posibilidad latente, ¿no? Totalmente, Ese totalmente. De hecho, que Alfonsín ya había tenido reuniones previas para diagramar una estrategia en caso de que hubiera un levantamiento de estas características, ¿sí? Se diagramaron planes, hubo un plan A, un plan B, ¿sí? Al fin y al cabo, bueno, 14 de abril del 87 se le llama a declarar a este teniente no asiste, se esconde en el regimiento y a partir de ahí se sublevan y se levantan todo ese regimiento, ¿sí? Alfonsín lo que hace inmediatamente es darle de baja, digamos, al cargo que tenía Enrique, ¿sí? Enrique después va a ser juzgado por haber cometido torturas y bueno, un montón de crímenes, digamos, de los que se los acusa en La Perla, ¿sí? En el centro clandestino de la Perla. Y bueno, finalmente, digamos, el regimiento se levanta, por lo cual, bueno, se empieza a extender la noticia, ¿sí? Y le llega a una persona que, bueno, va a ser el líder de los Cara Pintada, que es Aldo Rico, ¿sí? Aldo Rico en ese momento era otro teniente, héroe de Malvinas. También, sí. Y bueno, él estaba designado en Posadas. Por lo cual, bueno, se termina enterando de este levantamiento que se expande hasta llegar a casi Campo de Mayo, ¿sí? en la ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? Y bueno, y ahí como toda sublevación estaban aquellos que por temor no se adhirieron, ¿sí? Algunos regimientos que no decidieron acompañar la medida y otros que sí, porque veían, digamos, que habían generales que estaban, digamos, involucrados Claro. en todos estos delitos, digamos, que después se los iba a juzgar. Entonces, Ahora, en algún Mauro, momento... es gravísimo, Sí, digo, sí. porque cuando asume el presidente de la nación, electo por el voto popular, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Exacto. Es un acto de sublevación al poder constitucional. Exactamente. Y de hecho, bueno, que Alfonsín en esto se va a ir dando cuenta con el tiempo de que no tiene el apoyo Claro. De todos los regimientos, por lo cual había que diagramar esta Claro. estrategia, ¿sí? Claro. Ante un posible levantamiento que, bueno, sacudiera esta incipiente democracia que estábamos tratando de construir a partir del 83. Cuestión que, bueno, después del 87 esto sigue escalando, ¿sí? Los días posteriores. El jueves Aldo Rico se presenta en Campo de Mayo, ¿sí? Se toma, bueno, un vuelo desde Posadas hasta Buenos Aires y empieza a buscar apoyos, ¿sí? Dentro de Campo de Mayo. Finalmente, bueno, también habían algunos que no lo apoyaron, otros que sí. Y donde recibe el especial apoyo es en la Escuela de Infantería, que finalmente es donde logra, digamos, levantarse con todos estos caras pintadas, que, bueno, se los conocía así porque iban, seguramente lo hemos visto en Claro, algunos... camuflados. ¿Sí? Exactamente, camuflados que se pintaban la cara con betún, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, logra levantar a Aldo Rico a 300 hombres, ¿sí? Pidiendo, digamos, el inmediato retroceso de todos esos juicios y una amnistía general, ¿sí? A partir del jueves, viernes y sábado, bueno, Aldo Rico hace lo posible para que tratar, digamos, de ganar notoriedad en los medios de comunicación. Alfonsín, para poder contrarrestar, digamos, lo que estaban haciendo Aldo Rico y el grupo de sublevado, le empieza a pedir a las radios, sobre todo, ¿sí? Una consigna, básicamente, que es la que se va a tratar de defender: golpe o democracia. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, ante esto el pueblo se empieza a enterar, digamos, de la situación que se estaba viviendo.
los distintos partidos políticos empiezan a darle su apoyo, ¿sí? Son conocidas las reuniones de los líderes del Partido Peronista, abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Y demás referentes políticos de aquel momento, la CGT también, que le van a brindar el apoyo explícito a Alfonsín, ¿sí? ante esta eventualidad que bueno, esperaban, digamos, que no suceda. Aldo Rico, tratando de contrarrestar eso, ¿sí? Empieza a entrevistarse con algunos medios, pero bueno, básicamente que no va a ir ganando, digamos, mucha notoriedad, y cada vez va a ser más el descontento que va a ir generando. Claro. Que bueno, terminan concentrándose un gran número de gente en Campo de Mayo para tratar incluso de entrar a Campo de Mayo y enfrentar a los grupos sublevados. Civiles, ciudadanos civiles. Exactamente, militantes también de algunos partidos políticos. Bueno, todavía estaba muy vigente lo que se llamó el alfonsinazo, ¿no? Alfonsín era un dirigente muy carismático, con un discurso muy, muy potente. ¿Te acordás, no? El cierre de campaña ahí en la avenida 9 de Julio, eso todavía estaba muy, muy efervescente, ¿no? Totalmente. Bueno, Alfonsín, de hecho, que es conocido, digamos, por todos los discursos que él daba en ese momento. Y entonces, ahí el Campo de Mayo, tenés la gente afuera, tenés los militares adentro, Y bueno, y ahí Aldo Rico, viendo, digamos, que ya contaba con el apoyo de algunos regimientos, incluso, bueno, de las distintas provincias de la Argentina, bueno, pide directamente hablar, no con el ministro, en ese momento Alfonsín intermediaba, digamos, con el ministro Jaurena, ¿sí? Aldo Rico decide que no, que él quería tener un diálogo directo con el presidente Alfonsín, entonces lo hace venir a Alfonsín hasta Campo de Mayo. Claro, algunos políticos decían, no, Alfonsín, como, digamos, que no era una buena estrategia ir, claro, por las dudas que pasara algo. Sí. Alfonsín... Fue un acto también político, es decir, voy yo. Totalmente. Sí. A enfrentar, digamos, el destino de la democracia en ese momento. Bueno, Alfonsín sale en ese momento, antes de entrevistarse con Aldo Rico, es conocida la salida en el balcón de la Casa de Mayo, en la Casa Rosada, en la cual, bueno, ahí dice que se va a ir a entrevistar, que va a ver qué es lo que quieren, digamos, estos sublevados, y bueno, se toma el helicóptero hasta Campo de Mayo, ¿sí? Una vez que llega, lo estaba esperando Aldo Rico con bueno, los generales, digamos, en mano derecha de él, y ahí Aldo Rico le plantea, digamos, que en primera instancia esto no era un golpe de Estado, sino que lo que querían era lograr esta amnistía general, ¿sí? Y que de alguna manera, si Alfonsín aceptaba, digamos, los términos y las condiciones, ellos iban a deponer las armas, ¿sí? Hay relatos diversos de qué es lo que pasó en esa reunión, a través de las memorias, bueno, de Alfonsín y otros autores que estuvieron ahí en ese momento. La realidad es que sale, ¿sí? Alfonsín logra que Aldo Rico, bueno, deponga las armas con los cara pintada y se vuelve a Casa Rosada, ¿sí? Eso habrá pasado alrededor de las 4 de la tarde, ¿sí? Cuando él termina, bueno, ya era casi el atardecer, las 7 de la tarde más o menos, que él llega a Casa Rosada, y ahí es donde finalmente pronuncia su famoso discurso de que, bueno, la casa está en orden, ¿sí? Que no va a haber más derramamiento de sangre, y que los sublevados, en este caso, han decidido de poner las armas, que no se trataba de un golpe de Estado, sino que, bueno, había, digamos, otro objetivo interno. Y leyes del perdón, ¿no? Sí. Y después vinieron finalmente, que fue la gran condena histórica que le hacen algunos a Alfonsín, que terminó cediendo las presiones porque producto de este levantamiento cara pintada fueron las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Totalmente. Sí. A los 15 días Alfonsín presenta la ley de obediencia debida, en la cual, bueno, todos aquellos generales que habían obedecido órdenes de sus superiores, bueno, quedaban, digamos, imputados de cualquier delito cometido durante la última dictadura. Muchas gracias, Mauro. Estamos en tiempo cumplido. La verdad que me parece muy apasionante esto. Yo te agradezco mucho cómo nos has ido llevando con este relato a revivir para aquellos que peinan canas
y tendrán muy vívido ese recuerdo. Y para los que no lo vivieron, también, ¿no? Mantener presente la memoria, porque de ahí venimos. Ha sido muy enfático Mauro respecto de la incipiente democracia. O sea, eso pasaba con los cuarteles calientes todavía, con una parte de la sociedad que podía estarse preguntando si no era mejor que volvieran las botas, Y también, esto ya lo digo a título personal y a título editorial, que nos sirva también para no tomar para la chacota en redes sociales hoy este tema de los Falcon, Videla y compañía, porque esto no es para chiste. Bueno, no es para chiste. No es para chiste. Gracias, Mauro. De nada. Un placer enorme.